En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el primer domingo de Adviento, con el cual se inicia el año litúrgico, y esta fiesta, o este domingo mejor dicho, con los que siguen de Adviento, giran alrededor como preparación del ciclo de la Natividad. El otro gran ciclo del año litúrgico gira en torno a la Pascua, con toda la Cuaresma, como también parte de esa culminación de la resurrección de nuestro Señor. Y lo asombroso es que, siendo hoy el día que se inicia el ciclo litúrgico que gira alrededor de la Natividad y primer domingo de Adviento, la Iglesia nos traiga este Evangelio de hoy, que es eminentemente apocalíptico. Los hombres de Iglesia poco han dicho al respecto. Y más que curioso, que es el mismo tema del último domingo de fin del año litúrgico, que fue el 24º y último domingo después de Pentecostés, que siempre el mismo evangelio. Y estos dos evangelios son paralelos. Entonces vemos cómo la Iglesia evidentemente quiere asociar la Natividad, la primera venida, con la segunda. Porque si no, bastaría con el domingo pasado y ahora hablarnos de algún tema más de acorde al Adviento y a la Natividad. Muestra una vez más el espíritu litúrgico apocalíptico de la Iglesia. Porque la primera venida queda trunca sin la segunda. Y esa es la gloriosa parusía. Entonces, por eso, la razón de este Evangelio, para anunciarnos la segunda venida de nuestro Señor y el reino de Dios que viene, una y mil veces más, viene. ¿Y los cielos? ¿Qué pasa? Es que el reino de Dios no es solamente la beatitud eterna. También en la tierra está y debe de estar el reino de Dios. Aunque no plenamente o totalmente colmado con la Iglesia, que es la incoacción, el germen, la semilla, pero no es la plenitud del reino de Dios en la tierra. ¿Y por qué en la tierra? Evidente, lo dice el Evangelio. Cuando vierais todas estas cosas, erguid vuestras cabezas, porque el reino de Dios viene. Entonces, ¿cómo van a decir otra cosa del reino? Por eso se han interpretado mal las Escrituras, de una manera mediocre, cuando no completamente desviada. Ha faltado la clave que le da unidad. Pero como milenarismo era mala palabra, hasta el mismo Santo Tomás
Por ahí dice en su comentario a Mateo, de no caer en esas elucubraciones de los milenaristas. No lo vio. Pero no solamente él, es que se puede decir que desde hace 1500 años, cuando se abandona la exégesis primitiva, que era milenarista y patrística, el tema se perdió. Y el triunfo que esperamos de la iglesia que triunfa en este mundo, cuando nuestro Señor no nos dijo que iba a triunfar, cuando yo vuelva encontraré fe, todo al revés. Y tantas cosas a contramano, y estúpidamente vamos por la autopista en contravía. Y tan imbéciles somos que no nos percatamos y seguimos tilín, tilín, talán, talán, que te va. Clama al cielo y no hay nadie que lo diga. Y los que lo han dicho con timidez para no ser aplastados. Pero bueno, como ya se vale todo, pues. Y yo aprovecho. Pero es que clama al cielo. Esa ceguera. Y la liturgia nos está dando la luz, pero ¿para qué? Estamos como los judíos con las escrituras en la mano, con Cristo de frente, y no hay tu abuela. Clama al cielo. Y es una pena, una lástima. Lamentablemente. Y la tradición católica y apostólica romana, lo que queda de tradicionalistas, que lo oigan claro. Si la tradición que pretende guardar el tesoro de la fe no es milenarista, patrístico, no aguantarán, caerán y sucumbirán. Y eso es lo que le está pasando a la fraternidad. Porque no quieren abrir los ojos. Y ellos y todos los demás tradicionalistas. ¿Eh? Los de Sodradicium, los italianos, los de Estados Unidos, los tusistas y tutti quanti. Algunos sacerdotes, contados con las manos, piensan igual. Pero son minoría. Y aún así no tienen la valentía, la osadía para poderlo manifestar con claridad y con todo el peso de la exégesis de la Escritura. Y por eso muchos tilingues quieren el triunfo de la iglesia. Si Cristo no dijo que la iglesia va a triunfar en este mundo. En su primera venida Cristo no vino a triunfar. Y pretende la iglesia triunfar antes de la parucía. Si Cristo antes de la parucía no triunfa, muere condenado en la cruz. No lo entendemos, está claro, y no lo entendemos. ¿Y cuándo? Cuando venga el reino, el día de su parucía. Es que hay que releerlo.
Lo acabamos de leer. Erguíos y levantad vuestras cabezas. Se acerca vuestra redención. Y más abajito, sabed que está cerca el reino de Dios. Pero si el reino de Dios está solamente en los cielos, ¿cómo va a venir el reino de Dios a la tierra? Porque el reino de Dios es el reino de Cristo Rey en esta tierra y que después se entregará al Padre. Es que no hace falta mucha inteligencia. Pero cuando no se tiene la óptica, la visión, y se tiene chueco el cerebro, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso es lo que pasa y sigue pasando y va a pasar. Entonces esa es la importancia del advenimiento de nuestro Señor. En gloria y majestad ya no viene humildemente, anonadado, es decir, su cuerpo adobado para ser susceptible de sufrir y morir, porque no le correspondía a ese cuerpo sufrir y morir, si estaba divinizado por la esencia divina de la persona divina del Verbo encarnado. Tenía que ser inmortal. Se anonadó en ese sentido. Pero eso nadie lo explica. Se anonadó porque tomó sobre nosotros nuestro pecado y quiso parecer como un malhechor no siendo. Eso es una explicación mediocre. Eso es una cuestión secundaria. Se anonada porque le restringe esa inmortalidad a su cuerpo para hacerlo pasible y susceptible de morir y así poder cargar en la cruz nuestros pecados. Es que toman el efecto por la causa, pero hay que ser demasiado botarate. Y así es. Botarate. Las explicaciones que se dan. Y aparentemente muy piadosas. Pero falta de inteligencia, de verdad y profundidad. Pero bueno, como nadie da lo que no tiene. Por eso el clero es selecto. Y tiene que ser selecto por la virtud intelectual y la virtud moral. Esa es la selección del sacerdote. No cualquier mogólico o ignorante. Así de claro. Entonces, se nos habla de nuevo del sol, de la hecatombe, la consternación de los cielos. Y no es que el sol se caiga o las estrellas. Si una estrella se cae sobre la Tierra, revienta. Si con el cometa Halley ya temblamos con una estrella. Aún en el sentido literal, dice Santo Tomás, que él, como todos, pensaban que las estrellas y todos los astros eran necesarios. Es decir, no se corrompían, no eran contingentes, que eso es lo que quería decir corrupción, sino necesarios, porque estaban con su forma imperecedera. No cambiaba como la materia que muda de una a otra forma. Entonces no iba a cambiar el sol ni las estrellas, pero sí su manifestación, su luz. Y por eso un oscurecimiento, lo que fuera, o se atenúa,
por el eclipse, las tinieblas o lo que fuera. Pero también está el sentido que Santo Tomás llama místico, pero yo no diría que es místico, sino literal, simbólico, y de la misma manera de hablar de las semejanzas, por símbolos, como él mismo también lo reconoce. Pero no es que sea místico, es literal, no literalísimo, pero sí simbólico. Y el sol, para San Agustín, es la iglesia. Y San Ambrosio dice, en el mismo sentido, que la claridad de la fe se verá obscurecida por la nube de la confusión. Y esto lo dicen en la Catena Áurea. Y sabemos que la iglesia es el sol, la luz del mundo. Dice San Agustín, el sol se oscurecerá y la luna no dará la luz, porque la iglesia no aparecerá. En la Catena Áurea, el comentario de San Mateo es el texto paralelo a este de San Lucas. Y en San Lucas también vuelve y dice lo mismo. Creo que es mejor entender por iglesia, por el sol, la iglesia, que es el sol, la luna y las estrellas. Porque como dice el Cantar de los Cantares, bella como la luna y electa como el sol, que ahora no aparecerán. Eso dice San Agustín. Y San Ambrosio, que fue su maestro, muchos defeccionarán en la religión porque la fe clara se oscurecerá por la nube de la perfidia. Este es el comentario del capítulo 21 del texto que sale en San Lucas. Entonces, más que una interpretación literalísima, que también puede ser que se oscurezca, un eclipse, las tinieblas que inunden este mundo, cuando hay nubes yo no veo ni el sol, y si es de noche, pues menos, ni las estrellas tampoco. Entonces la iglesia obscurecida que no aparecerá, dice San Agustín. Y ya otro dijo por ahí que la iglesia de fiche, de medio fiat, desaparecerá de medio, como lo explica el padre Castellán. Entonces esa conturbación cosmológica y ese eclipse de la iglesia, de Laboris Solis, el eclipse de la iglesia, una de las divisas mal traducidas de las famosas divisas de San Malaquías, que los trabajos del sol, estupidez. Pero es que para estúpido hay mucho doctor. Y así entonces nos dice de alegrarnos, de erguir las cabezas porque viene nuestra redención.
Y Santo Tomás va más lejos. Habla de la congregación. Parusía y congregación o aglutinación de los fieles, de los santos, de los elegidos, en torno al cuerpo, que traducen cadáver y que van las águilas. Pero eso viene por un error del hebreo, que yo hebreo no sé, pero eso es lo que dice Santo Tomás, que la palabra en hebreo se parece también a cadáver. ¿Y cómo podemos decir que las águilas, que son aves, serán los fieles? Porque Isaías lo dice. Dice, los que esperan en Yahvé volarán como águilas. Isaías 40:31. Y la cita lo dice Santo Tomás. Entonces no es estrambótico que así como las águilas van por la presa, simbólicamente las águilas, que son los que invocan a Yahvé, volarán. Y Santo Tomás va más allá. Nos indica el pasaje de Tesalonicenses en la carta primera, donde habla de la primera resurrección. Entonces me está hablando el mismo Santo Tomás, sin ser mineralista y sin darse cuenta, que con la parusía y la congregación de las águilas, simbólicamente que van al cuerpo, son los resucitados de la primera resurrección. Y por eso no hay que creer que el que dice que Cristo está aquí o allí o allá, porque será como el relámpago que se ve de oriente a occidente y nadie tiene que decirme, mira, allá está el relámpago, que se ve en todas partes. Entonces, la congregación de los que resucitan en la primera resurrección. Por eso él dice que con esa traducción que se hace de cadáver por anate del hebreo, quiere significar la pasión de Cristo, que ahora viene ostentando así por una semejanza dicha pasión. Ubi fuerit corpus, etc. Y enseguida dice Primera Tesalonicenses 4:16, y es ahí donde se habla de la primera resurrección. Entonces nos está haciendo ver Santo Tomás en la óptica milenarista, que es la única verdadera, que con la parusía, la primera resurrección y la congregación de todos esos santos alrededor de nuestro Señor, que por demás sabemos que van a venir con Él. Sumados los asuntos o arrebatados o raptados, vivos sin morir y transformados, que se elevarán con los resucitados para reunirse en las nubes y venir con Cristo. Está clarito. ¿Y quién lo explica así? ¿Quién lo ha explicado así? Ni Santo Tomás de Aquino, che, ¿qué querés? Pero
Pero él mismo me lo dice, pero no se da cuenta. Se chupa el dedo, perdónenme la irreverencia, porque como aquí mismo dice, pasando 20 renglones o 10, esto es contra aquellos que fabulan poniendo miles de años, 1000 años. O sea, una alusión de taquito, de tangencial contra el milenarismo. Y sigue. Hablando de la palabra que dice en un instante, y bueno, no voy a entrar ahora yo, pero ahí mismo lo dice. Pues bien, vean qué útil es los elementos que me da Santo Tomás para que se vea la verdad y el esplendor con la venida de Cristo, como las águilas, los cuerpos de los santos elegidos que volarán, como dice Isaías, se congregan alrededor de Cristo para venir con Cristo. Ahora, el que no quiere entender, pues que no entienda por bruto. Pero eso no me va a pedir a mí de decir la verdad y dar la verdad por caridad y por deber. Entonces, vemos cuán enjundioso es esto. Y así se ve que no se trata de ningún cadáver, a lo sumo de la pasión de nuestro Señor. Y como símbolo de ella, la cruz. Y alrededor entonces del cuerpo de nuestro Señor, las águilas, los elegidos, los resucitados de la primera resurrección, y los otros vivos, transfigurados y asuntos arrebatados, se entornan alrededor de nuestro Señor para venir en su parusía, y así se acerca el reino de Dios que me está diciendo San Lucas en el Evangelio de hoy, pero que la exégesis corriente no quiere aceptar ni va a aceptar. Pero como no hay peor sordo que el que no quiere ver, ni peor bruto que el que no quiere entender, pues allá él. Pero no rebajo. Bruto, animal, imbécil, y te vas a... Porque como quieren ser política y doctamente correctos, a nadie le gusta que le digan imbécil en su cara. Y eso es lo que hay que hacer cuando uno se encuentra contra ese estúpido muro de Berlín o de muralla china o lo que quiera. Porque cuando no hay argumentos, ni razones, ni principios, ni fundamentos, pues a las patadas. Y de bruto, animal, no te bajo. Y así nos dice nuestro Señor como garantía que no pasará esta generación. Algunos santos dicen la generación, bueno, de los judíos que vieron en el 70 la destrucción de Jerusalén, y es cierto, pero ese es del tipo, no del antitipo. Y entonces otros dicen, bueno, los fieles, la humanidad toda en sentido lato, pero los fieles no pasarán sin que esto acontezca, que también puede ser. Pero hay un artículo que menciona el padre o monseñor Straumbinger, que creo que es más exacto, y que él, como pone a veces de todo, se inclina por uno, por no, pero pone de todo y no le dice a uno, no, pero yo pienso esto y ta. Pero bueno,
Dice, la generación, es un artículo de Estudios Bíblicos de Madrid sobre el discurso escatológico, dice escatológico, hay que decirlo, que dice no tiene sino un solo tema central, el reino de Dios, o sea, la parusía en sus relaciones con el reino de Dios. Y aquí lo está diciendo, pero así, para que pase sin que se note mucho. Pero ya vemos que es así porque lo dicen las Escrituras. Y entonces, y concluye, la generación esta es una apelación hecha para designar una colectividad enemiga, opuesta a los planes del Espíritu de Dios, que inicia la guerra al Evangelio ya desde su comienzo. O sea que es una connotación peyorativa de los enemigos. Y yo creo que es más bien esto, porque si no hubiera dicho otra cosa, esta generación. ¿De qué? De los que lo impugnan. No pasará, porque tan fariseos van a ser los que lo mataron como los de al final, cuando Él venga, que siempre va a haber. Y quizás ahí se conviertan. Bueno, entonces creo yo que es esa más acertada. De todos modos, es la garantía que no pasará esta vida sin que veamos la parusía. ¿Está claro? Pues bien, sean enemigos, no enemigos, fariseos, no fariseos, fieles o no fieles. Y así entonces tener esa esperanza de erguir las cabezas, porque nuestra redención está cerca. Y viene el reino de Dios, de Cristo Rey, a plenificar su iglesia. Y así Él reinar no solamente de derecho, sino de hecho. Y esto que es tan sencillo, tan fácil, tan patrístico, ha sido eclipsado, abandonado y hasta perseguido. Pero ¿cómo que no? Tiene que ser así. Si fue nuestro Señor perseguido y muerto porque se dijo que era el rey de los judíos, por los mismos judíos que lo matan, ¿cómo no va a perseguir Satanás y sus secuaces el reino de Dios, el reino de Cristo? Es lógico. Lo que no es lógico es que creamos que somos católicos y interpretemos esto al revés. Eso es lo absurdo y lo estúpido. Pues bien, entonces, incluso, fíjense, que esto que dice Santo Tomás de las Águilas, Maldonado también lo dice, que era uno de los grandes comentadores exégetas españoles. La locución proverbial, así como las águilas, así también los hombres acudirán volando al lugar donde esté Cristo, Maldonado. Y no era milenarista Maldonado. Entonces vemos todas esas connotaciones que dan vida al alma, nos dan esperanza. Y el mismo Evangelio nos dice, erguíos, levantaos, porque la desgracia no será para nosotros.
En realidad, los buenos no serán juzgados. Lo dice San Juan. Los juzgados y condenados son los malos. Por eso habla de una resurrección de vida y una resurrección de juicio. No dice de muerte, de juicio. Porque en realidad el juicio del culpable es de los malos. Los buenos ya son de Cristo, son ya de Él, son parte de Él, están congregados con Él, viven de la vida de Cristo. El terror, el día de la ira, es para los malos, los que impugnan, los que no creen, los que no son de Cristo. Esto hay que recordarlo. Por eso bienaventurada esperanza y fervoroso día del juicio. Pero este aspecto tampoco se tiene muy claro que digamos. Pero las Escrituras nos los están diciendo. Entonces estas cosas de las ultimidades, postrimerías, hacen parte de la vida espiritual para resistir el embate. Porque la Iglesia, como dice, y la fe de San Ambrosio, San Agustín y otros más, no aparecerá como si no existiera. Y es que con Francisquito la Iglesia existe sí para pisotearla. Porque ese degenerado, porque si Viganó dice, ya no sé exactamente qué dice, pero que es una palabra muy fuerte y bien, pues yo no me voy a quedar corto. Voy a decir más que Viganó, que no necesité convertirme del modernismo porque nunca lo fui. Habría sido ateo, pero modernista no. O medio ateo, o lo que sea. Pero modernista no. Ni liberal tampoco. Aunque todo pecador es un liberal. Pero el pecado específico del liberalismo no. Aunque todos tenemos un poco. Entonces no me voy a quedar más corto que que en buena hora que lo dice. Pero que no me va a enseñar a mí a hablar y a leer. Sí, de claro. Y que no es obispo, y a ver si lo va a aceptar. Sacerdote sí, porque fue en el 48, y en el 48 fue que se hizo la reforma, pero fue vigente en el 69, perdón, en el 68. Se salvó. Pero también podría decir lo que dice como un buen católico. Más si es sacerdote, pero de obispo tu abuela. Yo lamento. Porque fue en el 92 o por ahí. ¿Con qué rito? Con una fórmula totalmente distinta. A ver si él se da cuenta. No creo, ni me interesa. Y que siga hablando y diciendo, porque ha dicho cosas que ni Monseñor Lefebvre diría.
Por lo menos no dijo en su tiempo. O sea que lo que dice Viganó, yo no lo disminuyo. Pero que no venga ningún fiel a darme puré con la cucharita de Viganó, por Dios. Que yo ya llevo 40 años en la sentadera de callos como Bolívar en esta lucha. ¿El cuánto tiene? Está claro. Las cosas como son. Que no tenga mi palabra la autoridad mundial que puede representarme es otra cosa. A mí qué me importa. La autoridad que yo tenga lo demuestro con la verdad de la teología, de la doctrina, de la exégesis de las escrituras. Y eso me sobra y me basta. Y eso es lo que interesa. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, cuando veáis estas cosas, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Viene el reino de Dios. Maranatá, ven Señor Jesús. Y se planifica el reino de Cristo en esta y sobre esta tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.